Muy buenas noches, amados hermanos. Por la gracia de Dios, estamos celebrando nuevamente un año más de la independencia de México, ¿verdad? Muchos de nosotros no lo pudieron ver, pasar o celebrar. Pero nosotros que estamos aquí, no solamente lo estamos celebrando porque somos mexicanos, sino que porque somos cristianos, para darle gracias también a nuestro buen Dios. Él es nuestro gran libertador, como dice el tema. Él nos ha librado de todos problemas, necesidades, del infierno, de la esclavitud, y ahora estamos ante su presencia con esa libertad de alabar y glorificar su santo nombre. Muy bien, hermanos, vamos a ver, antes de nada voy a introducir mi mensaje allá en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, hablando de la vida de los Bueno, sí, hoy sí. Muy bien, hermanos, hablando de la vida de los judíos. Es muy importante lo que debemos de prestarle atención de lo que los judíos pensaban, ¿verdad? Los judíos pensaban de que ellos eran realmente libres, porque son descendencia de Abraham, de la descendencia de Abraham. Y muchas veces algunos cristianos piensan de que como somos presbiterianos, o soy cristiano, o soy de la iglesia cristiana, pues también tengo esa libertad. Pero a veces algunos se pueden también equivocar. Dice la palabra del Señor en el versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál era el problema de los judíos? No permanecían en la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, del capítulo 2, hasta el del 42 al 47, nos enseña de que la iglesia primitiva permanecían en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Una de las cosas entonces que necesitamos saber o hacer es que tenemos que permanecer en la palabra del Señor para que realmente seamos libres y también seamos el discípulo de Jesús, seguidores de Jesucristo. Entonces ahí vemos que ellos no aceptaron esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron: es posible de que nosotros nos digas que no somos libres. No puede ser. Nosotros somos el linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos. Somos libres. Pero Jesús les dijo en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Podemos estar en las cosas del Señor, amados hermanos. Podemos pensar de que estamos en la libertad.
Pero también debemos de conocer y conocemos y sabemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este mundo? Si estamos en el pecado o no estamos en el pecado. Y entendemos de que nosotros como cristianos no debemos de estar en el pecado y creo que no estamos en el pecado. Pero tampoco quiero decir de que no seamos pecadores, todos somos pecadores. Pero ya no estamos practicando el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos esa libertad para estar a la presencia del Señor, para alabarle, para glorificarle, para servirle. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de saber y sabemos cómo está nuestra relación con Dios, nuestro servicio al Señor, cómo me siento como cristiano, como miembro de esta iglesia, príncipe de paz, ¿sí? Realmente estoy permaneciendo en la palabra del Señor, realmente soy una persona libre para servir al Señor, para adorar al Señor, para alabar al Señor a la hora que sea necesario. Debe ser que sí, ¿verdad? Debe ser que sí. No debemos de estar confundidos como los judíos. Los judíos pensaron, como vienen del linaje de Abraham, piensan que ellos son libres. Y nosotros pensamos que nos llaman cristiano, o algunos de nosotros dicen que se llama cristiano, piensan que también es libre. Si es libre cuando aquel cristiano, aquel hermano, permanezca en la palabra del Señor. Y también que no esté en el pecado. Vamos a orar, después de esta introducción, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, Señor, buscamos tu rostro, bendito Padre. Buscamos tu presencia. Buscamos, Señor, tu voluntad. Porque tenemos esa libertad para estar ante tu presencia, para adorarte, para servirte. En esta noche, Señor, queremos alabarte y darte las gracias porque nos libraste, Señor, de la muerte. Y ahora, Señor, nos diste vida y vida eterna. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver nuevamente el libro de Gálatas, en su capítulo 5, versos 1 y 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y el verso 4. Nomás esos 4 versículos vamos a hablar. El Cristo, el gran libertador. Hermanos, desde el versículo 5, desde el capítulo 5, Pablo habla de la gracia y de la vida cristiana. Es decir, de la verdadera libertad del Evangelio. El cristianismo, amados hermanos, no solo consiste en ir al cielo al morir y estar eternamente junto con el Señor, sino que además consiste en el vivir ahora, hoy. Una de las palabras que siempre mencionamos como nosotros como pastores, como predicadores, o algunos de los ancianos también como predicadores, es que vivamos hoy esa libertad. Es que
vivamos también lo que nosotros estamos leyendo en la palabra del Señor. Si nosotros estamos viviendo lo que leemos, hermanos, seremos verdaderamente libres. Pero si en mi vida no puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida, no puedo vivir lo que me dice la Biblia, lo que me enseña la Biblia, entonces como que no estoy en la libertad. No puedo. ¿Por qué no puedo? Pablo decía que cuando él quería hacer las cosas buenas, le sale mal. Cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. Pablo empezó a analizar, empezó a pensar, a investigar. Llegó a la conclusión, no podía hacer lo bueno porque el pecado moraba en su vida. Hermanos, como les había dicho, el cristianismo o el cristiano o la vida cristiana no solamente consiste en ir al cielo al morir, ni tampoco consiste solamente ser miembro en una iglesia, sino que además de eso consiste que tenemos que vivir lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. La Biblia nos dice que debemos de ser santos, apartados de todas las cosas del mal, de todas las cosas del mundo que nos hace daño. Tenemos que apartarnos de eso. Tenemos que cumplir lo que dice la palabra del Señor, para que así podamos comprobar de que realmente somos libres. Entonces, también muchas veces nos decimos que somos libres, pero a veces estamos esclavos del mundo, de sus costumbres. ¿Sí? Hay costumbres que no podemos dejar. Nos tiene esclavizado. Esta es mi costumbre. Lo que quiero, me gusta hacer siempre. No lo podemos hacer, dejar. Entonces ahí vemos también, no tengo esa libertad para servir al Señor, porque siempre caigo en mis costumbres. Como algunas, iglesias, ¿no? Es que nosotros tenemos esta costumbre, ¿sí? Y esa costumbre a veces no lo podemos dejar. Y eso nos esclaviza allá. Entonces, hermanos, Gálatas 5, el versículo 1 dice, estad pues firmes, estad pues. La palabra estad, hermanos, viéndolo bien, es una palabra de exhortación. La palabra de Dios nos está exhortando de que cada uno de nosotros debemos de estar firmes en la libertad. Firmes. Que no nos lleve el viento de doctrinas a otro lado, sino que estamos firmes. Pase lo que pase en mi vida, yo voy a estar firme en las cosas del Señor. Venga lo que venga en mi vida, o suceda lo que suceda en el mundo, yo voy a estar firme con el Señor, porque la Biblia me está exhortando a estar firme. Entonces ahí tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego nos dice allá, hermanos, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué triste, amados hermanos, después de saber la verdad, después de alejarse un tiempo del pecado, después de conocer a Dios y regresar otra vez al mundo. ¿Sí? Pablo
nos está exhortando de que nosotros no debemos de estar sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuántas personas no pueden servir al Señor? Hoy, más que nada el día de hoy, que es un día especial para nosotros como cristianos, tenemos este culto de gratitud al Señor. ¿Cuántos cristianos no pudieron llegar a formar esta unidad, a alabar a Dios, a glorificar a Dios? Se esclavizaron en algo o están esclavizados en algo sin darse cuenta. Pero su conciencia dice que no, yo soy libre. Yo puedo servir al Señor. Pero a veces nos engañamos, hermanos. Muchas veces nos confundimos como los judíos. Ellos pensaron que realmente estaban libres, pero no estaban. Entonces, amados hermanos, nos sigue diciendo la palabra del Señor que no estéis otra vez sujetos al yugo. El yugo, amados hermanos, no es para los libres, es para los esclavos. Yo creo que todos ustedes conocen o ya saben la historia del yugo, ¿verdad? Lo que se le pone a los bueyes para arar la tierra, ¿no? En aquel tiempo que ahora ya no hay. Aún también hoy en día, yo también fui operador de tractores para labrar la tierra. Cuando el arado no está nivelado, el tractor te lleva a un lado. Las llantas delanteras están así. Aunque lo quieres enderezar, pero te lleva de este lado. No se deja guiar. Cuando el tractor le pasa así, es que el arado no está bien nivelado. Te lastima, te perjudica. Lo mismo de los bueyes. Tiene que ser igual de estatura y todo para que así no les provoque una herida en la cabeza. Se les dan a ellos. El yugo que dice aquí en la palabra del Señor, el yugo de la esclavitud, hermanos, no es para nosotros que somos libres. No es. El yugo es para los esclavos, aquellos que son oprimidos por la esclavitud. No es para nosotros. Por eso dice Pablo, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifica a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí vemos, amados hermanos, Pablo estaba diciendo de que si ellos vuelven a circuncidarse, de nada aprovechará Cristo. ¿Sí? De nada. ¿Por qué de nada? Porque al circuncidarse nuevamente, hermanos, están anulando, ¿sí?, la obra de Cristo. Ya no les sirve. Ya no es posible que funcione la obra de Cristo en la vida de ellos. Por eso dice la palabra del Señor de que si vuelven a circuncidarse, de nada aprovechará. Entonces, y otra vez testifico, dice el apóstol Pablo. Pablo pone en énfasis por la seriedad y urgencia del tema. A todo hombre, amados hermanos, que se circuncida, que está obligado también a guardar la ley, practicar todo lo que es la ley. ¿Sí? Tenemos algunos textos que ver, pero nos va a llevar el tiempo. Tenemos Génesis 17, 19 al 10 y tenemos también Gálatas del capítulo 3, versículo 10. Entonces, hermanos, realmente
lo que dice Gálatas 3:10, es imposible para el hombre carnal cumplir, ser libre. Cristo, amados hermanos, nos libertó de la esclavitud del pecado y la ley, entre otros, para que estemos en libertad, es decir, es una liberación para libertad. Pero hay dos cosas que tenemos que pensar. No porque somos libres, ahora soy libre, bueno, pues voy a estar en el libertinaje, ¿no? O en la tolerancia, ¿no? Tampoco nos quiere decir eso, ¿sí? Es una libertad, amados hermanos, que le agrade y que le honre al Señor. Que tengamos esa libertad para honrar al Señor, para obedecer al Señor, para alabar al Señor. Y no para hacer libertinajes, sino que para honrar y alabar al Señor. Pablo habla del yugo. El yugo, les había dicho en principio, que es para los esclavos. Pero también hay otro yugo de Cristo. ¿Sí? Veamos allá en Mateo capítulo 11, hermanos, versículos 29 al 30. Les invito a que lo busquen. Mateo capítulo 11. Los versículos 29 y 30. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué dice la palabra de Dios descanso para nuestras almas? ¿Por qué lo dice? ¿Qué está pasando con el alma? La carne y el espíritu o el alma, hay una lucha constante. El alma no tiene descanso, luchando siempre. Pero si nosotros, dice Jesucristo, si nosotros llevamos el yugo de la libertad, el yugo de Él, dice que allí vamos a aprender de Él. ¿Sí? Si somos libres, hermanos, como Cristo es libre, Cristo es nuestro gran libertador, entonces, hermanos, nosotros como libres también aprendimos de quién, de Jesucristo. Y nosotros debemos de ser mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas no pueden ser humildes ni mansos de corazón? Porque todavía no son libres. Todavía están en el yugo de la esclavitud. Están esclavizados en el pecado. Y no pueden amar. No pueden dar misericordia. No pueden ser mansitos. Pero ¿de quién vamos a aprender? Del pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. De Él tenemos que aprender, no de mí, ¿sí? Ni de los líderes de la iglesia, ni de nosotros mismos, sino que nosotros vamos a aprender de Jesucristo, de lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. El yugo es muy fácil y nos va a hacer mansitos, nos va a hacer humildes de corazón. Allí sí hay descanso en el alma.
Llega el momento de que usted diga, ay, hoy sí me siento tranquilo, me siento feliz, me siento alegre, me siento bien, aunque tenga una edad avanzada, aunque trabaje mucho, aunque ya hice esto, pero aunque tengo este problema, pero me siento feliz. Porque estás en la libertad. Los judíos, hermanos, ¿qué les faltaba? Permanecer en la palabra de Dios. Que sean mansos y humildes de corazón. Sí sabían mucho de las leyes. Tenían mucho conocimiento. Son maestros, podría yo decir. Pero ¿qué les faltaba? Les faltaba la libertad. Les faltaba el yugo de Jesucristo. Les faltaba aprender de Jesucristo. Aprendieron algunas cosas, pero no les hizo ser libres eso. Solamente hasta que Cristo llegue en el corazón de cada hombre, será verdaderamente libre. El versículo 30 nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, entonces, hermanos, someterse nuevamente a la esclavitud, hermanos, recibir nuevamente la circuncisión, significa, amados hermanos, renunciar a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se siente esclavo del pecado o está esclavizado en el pecado, cuando usted está en el pecado, cuando usted está practicando algún pecado, usted está renunciando a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Como que está diciendo, no quiero nada con la salvación. Pero recuerden que la salvación no se pierde. No quise ampliar eso, pero quiero tocar ese punto. La salvación no se pierde. Aunque el hombre vaya al mundo nuevamente, pero el Señor lo regresará. Solamente no lo regresará como fue. Ese es el problema. Entonces, amados hermanos, cuando el hombre realmente va en el mundo a practicar o en el pecado, está renunciando a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio vicario expiatorio de Cristo no beneficiará en quien confíe la ley para su salvación. Entonces, hermanos, tenemos que pensar si realmente estamos libres, si realmente permanecemos en la palabra del Señor, si realmente soy manso, soy humilde de corazón. Si usted es mansito y humilde de corazón, usted está disfrutando la libertad que Cristo vino a ganar en la cruz del Calvario por medio de su sangre y su muerte, y no regresa a las cosas del mundo. Siga adelante, permanezca. Por eso, amados hermanos, hoy 16 o 15 de septiembre, ya se me olvidó la fecha, tenemos la libertad de México. Éramos esclavos. Bueno, nosotros no vimos la esclavitud, pero me imagino que algunos de ustedes lo han leído en la historia. Yo no, me lo ha contado mi abuelo. ¿Cómo era la esclavitud? ¿Sí? Él vio la esclavitud. Así como el COVID ahorita, aquí a 20, 30 años,
algunos de nuestros hijos o nietos que van a contar la historia, cómo lo pasaron. ¿Sí? Así fue la esclavitud en este mundo, en aquel tiempo. Nadie era libre, todos estaban esclavizados en un terreno, en un rancho, a trabajar sin descanso, sin nada. ¿Sí? Pues así está también la vida espiritual. Cuando el hombre está en el pecado, no tiene descanso. Está luchando de día y de noche. Está esclavizado en el pecado. Y Jesucristo vino para libertarnos de esa esclavitud. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Permanecer en su palabra, como lo hicieron los demás. No nos vayamos a confundir como les pasó a los judíos, porque ellos pensaron que era el linaje de David, de Abraham, eran libres. No nos vayamos a confundir de que también nosotros somos parte de la iglesia presbiteriana, somos libres. No, hasta que nosotros seamos personas mansitos, humildes de corazón y permanezcamos en la palabra del Señor y vivir la vida de lo que nos enseña la Biblia, allá sí somos libres. Tenemos esa libertad para vivir la vida cristiana. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos.